Vamos a buscar el día de hoy segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer versículos 14 al 17. Es un versículo o un grupo de versículos que realmente llaman a poner en primer lugar la palabra de Dios, en concordancia con lo que hablábamos de Salmo 119. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 14 al 17. Leemos todos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. En tiempos difíciles, ¿a dónde recurrimos? ¿A dónde miramos? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Porque este pasaje se engloba en algo o se enmarca dentro de un capítulo que miren cómo comienza el versículo 1 del capítulo 3. Cualquiera de ustedes les pido por favor que lea versículo 1 del capítulo 3. Peligrosos en una versión, difíciles en otra. Lo interesante es cómo el anuncio de Pablo es lo que inicia esta sección, estos tiempos difíciles. Porque estos tiempos difíciles, ¿a qué se refiere? O al menos me pregunto, ¿estará hablando de quizás no habrá mucho trabajo? ¿Habrá peligro por el coronavirus? ¿Habrá quizás aumento de los precios a tal punto que lo que ganamos no nos da para comprar o para llegar a fin de mes? ¿A esos tiempos difíciles se está refiriendo Pablo? En realidad no. Versículo 3.2 nos da la misma respuesta. Porque habrán hombres, dice allí, amadores de sí mismos. Bueno, podemos seguir leyendo, pero miren cómo se repite la idea en el 3.13. Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este peligro, estas advertencias de Pablo, están vinculadas a lo que sucede en algunas iglesias. Quizás ha sucedido acá, quizás va a suceder, no lo sé. Pero en el pueblo de Dios sucede que algunas personas entran y enseñan o mienten diciendo cosas que no están en la palabra de Dios. La advertencia de toda la carta de Pablo se centra en cómo Timoteo necesita cuidar la sana doctrina, lo que se conoce como sana doctrina. Doctrina habíamos dicho la semana pasada que tiene que ver con enseñanza. Y sana, por supuesto, se refiere en este caso, y todo en el Nuevo Testamento, a lo que ha enseñado Cristo, a lo que han enseñado los apóstoles, los que nos han dejado la palabra de Dios. Porque cuando nosotros estamos enfrentados en momentos difíciles o nos confronta alguna dificultad y tenemos que tomar decisiones, realmente las decisiones las tomamos muchas veces motivados por la presión o quizás por temores. ¿Sí? A veces nos apuran a tomar una decisión y uno en ese momento, queriendo evitar un mal, toma una decisión, pero esta decisión quizás está basada más en lo que sentimos que en lo que hemos escuchado en la palabra de Dios. También tomamos decisiones por influencia de otros. Ayer Katy estaba compartiendo con unas hermanas de otra congregación que la invitaron sobre la vida de Saraí y cómo ella tuvo en sus manos el destino de todo Israel y en definitiva de Saraí lo que hizo fue decirle a Abraham y aconsejarle que tome una dirección que no era del agrado de Dios. Y Abraham cedió. Por supuesto, Abraham no es ningún santo, sabemos la historia, él también tuvo sus equivocaciones. Pero a lo que voy es, las personas influencian nuestra toma de decisiones también. Y yo creo que esto se aplica a todo momento de la vida, no solamente a lo que sucede en la casa de Dios con las cosas que se enseñan. Por eso en esta mañana quiero pedirle que usted ponga el nombre que usted quiera ponerle a ese peligro que está enfrentando. Que le ponga la carita de ese peligro que usted tiene en su vida en este momento o esa decisión difícil que se está enfrentando. Y vea cómo Pablo
le da un consejo práctico a Timoteo. Un consejo que se basa en lo que escuchó, pero que tiene una proyección hacia el resto de su vida. Así que esta mañana la idea clave va a ser que en medio de los tiempos peligrosos son las Escrituras las que deben guiar el correcto servicio a Dios. ¿Y de qué manera o cómo es que somos guiados por las Escrituras? Bueno, esta mañana lo vamos a responder rápidamente haciendo alusión a 3 elementos que vamos a ver en estos 3 versículos, en estos 4 versículos que leímos. Pero oremos para pedir al Señor sabiduría, que podamos escuchar la palabra de Dios, que no sean opiniones mías y que usted pueda crecer junto conmigo en la medida de la estatura de Cristo. Amén. Gracias, Padre, por esta mañana, porque nos permites escuchar tan libremente, Señor, sin impedimento, Padre, tan abiertamente en medio de este país, Señor, tu palabra, Padre. Te agradecemos, Señor. Realmente no somos conscientes, Señor, muchas veces de los peligros que otros pasan, Señor, en este mismo momento, este mismo día, por solo abrir tu palabra, solo tenerla, Padre. Te rogamos que nos llenes de amor, Señor, de estima, que nos ayudes a apreciar tus Escrituras, Señor, y vivir conforme a ellas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor. Le animo, si no lo ha hecho aún, a ver un video cortito sobre la iglesia perseguida en Corea, Corea del Norte. Quedó subido en el canal de la iglesia. Es una historia verídica, quizás tiene algunos hechos, como sucede cuando las filmaciones que completan un poco con lo que pudo haber pasado, ¿no? Pero la vida de un pastor que estuvo trabajando en China y en Corea del Norte queda retratada en ese video. Le animo a verlo. Realmente es increíble cómo muchas veces uno no valora lo que tiene, ¿no? Yo fui criado en una casa donde, no sé, habían 20, 30 Biblias toda la vida. Y cuando después salgo al mundo real, veo que no todos tienen esa posibilidad. Y yo en realidad viví, como se dice, tirando manteca al techo, ¿no? En cuanto a las Escrituras. Y no valoré o no supe valorar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos crecido así o nos ha faltado la palabra en nuestras vidas? Bueno, abracemos la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios justamente. Les decía que esta vez o esta mañana vamos a ver 3 formas en las que somos guiados para poder ver cómo el servicio a Dios está basado en las Escrituras o cómo los peligros tienen respuesta en las Escrituras siempre. Lo primero que vemos es en el versículo 14 que leímos. Cualquiera de ustedes les pido que vuelva a leer solo el 14. Pero persiste tú en las que has aprendido, y presumiste sabiendo de quién has aprendido. Amén, gracias. Vieron que empieza con un pero, ¿no? Esto ya inmediatamente nos tiene que llamar la atención. Cuando sucede esto, no tiene que dejar pasar lo que sucedió antes. Tenemos que ir rápidamente a lo que pasó antes. Bueno, por eso comencé hablando de que el contexto, o donde está el capítulo 3, esta sección, tiene que ver con los peligros por culpa de personas que no estaban enseñando lo que Dios quería que se enseñase. Ese es el contexto. Entonces Pablo en el versículo 13 va a terminar la idea que viene hablando sobre estos hombres malos y va a decir: «Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados». Entonces, en contraste con esos malos hombres, le dice: «Pero tú, Timoteo, a diferencia de estos malos hombres, persiste». Esta es una palabra clave. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. La primera idea en esta mañana es que somos guiados por la palabra de Dios al persistir, al continuar, al mantenernos en lo que aprendimos y escuchamos de aquellos que enseñaron la palabra de Dios. Pero si está conmigo hay 2 peligros acá. Uno, porque quizás tenemos que poder reconocer quién enseña realmente de parte de Dios, ¿no? Es evidente, porque yo puedo creer que todo aquel que abre la Biblia y enseña quizás es de parte de Dios cuando en realidad no es así. Entonces el primer peligro que tenemos que enfrentar es que tenemos que ser capaces de reconocer quién está enseñando de parte de Dios. Y lo otro, que es más que un peligro, es una responsabilidad, es que somos desafiados a ser nosotros aquellos que también enseñemos de parte de Dios. Miren, el capítulo 3, versículos 2 y 5, me da características sobre aquellos hombres que no enseñan o que no hablan de parte de Dios. Me gusta la NTV como lo dice, lo voy a leer ahora. Por favor, escuchen. Capítulo 3, versículos 2 al 5.
hablando de esos malos y hombres engañadores. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Es muy clarito lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Un momento importante en el cual Timoteo puede tener una clave para reconocer a aquellos hombres que no enseñan de parte de Dios o que no hablan de parte de Dios. Ahora, no todo el tiempo estas personas que son descritas de esta manera aparecen entre nosotros tan abiertamente. En realidad, la mayor parte del tiempo sucede que solamente con el convivir o con estar constantemente en contacto uno va viendo características de estas personas. Gracias a Dios yo creo que entre nosotros en este momento no hay nadie de esa manera. Por gracia de Dios, a no ser que alguno de nosotros esté todavía muy agazapado esperando el mejor momento. Pero gracias a Dios yo puedo ver en la vida de todos nosotros. En este momento creo, no sé, ustedes me dirán sobre mí, pero que cada uno lleva fruto al Señor conforme a su palabra. Pero la advertencia no deja de ser pertinente. Una cosa que me llama la atención en relación a los falsos maestros es cuando, por ejemplo, en la primera carta, Pablo a Timoteo le dice que aquellos hombres lo que iban a empezar a prohibir era, por ejemplo, casarse o incluso hablar acerca de no comer ciertos alimentos. Y qué interesante esto, porque las malas enseñanzas comienzan por lo periférico, por aparentes cosas que no tienen importancia, pero muchas veces se transforman en algo que con el tiempo pasa a ser legalista y llega finalmente a enseñar herejía, o sea, algo que está mal, sin habernos dado cuenta cuándo comenzó. ¿Por qué? Porque empezó con cosas muy sencillas. Por eso el legalismo en la iglesia, hermanos, o sea, aquellos mandatos creados por nosotros, hay que tener mucho cuidado porque tienen el germen o tienen la potencialidad para causar mal. Si yo un día les digo, no hay que venir acá en pantalón, hay que venir todos en pollera, incluso los varones, no, los varones no, pero sería algo que estaría yendo en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios no encuentro algo así. Si yo les digo, bueno, hay que empezar a usar todos lentes, también sería legalismo. Y muchos quizás, por respeto a mi persona, no me dirían nada. Pero ustedes tienen que enfrentar, tienen que confrontar a aquel que le enseña algo que no está en la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. Ahora, volvemos nuevamente, la manera de confrontar no es quizás abiertamente, a no ser que lo amerite, ¿no? Caso de Pedro, cuando habla Pablo en Gálatas, como él, por la figura que tenía, por el rol que tenía en la iglesia, sí o sí tenía que ser confrontado públicamente. Si yo, hermanos, fallase con ustedes, ustedes tienen la libertad de hacerlo públicamente. Si mi error es tan grave que lo amerita, ustedes tienen la libertad de hacerlo. Porque no soy cualquier persona en cierta forma. En cierta forma me pongo acá como alguien, y esto me pesa decirlo, pero es un poco así, que supuestamente se supone que yo tengo que estar bien con el Señor. Pero si yo estoy mal con el Señor, ¿qué se espera entonces de la congregación? Gracias a Dios, cada uno tiene libre acceso a Dios. No dependen de mí. Usted se dirige y va a Dios con libertad. Pero estas características de los hombres de los últimos tiempos nos llevan a pensar en qué cosas no tenemos que tener. Como decía antes, quizás no es algo visible todo esto que sucede en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. No es algo visible en cada caso. Pero en nuestra vida quizás hay un poquito de algo de esto. Empiezo por una de ellas, por ejemplo, y esto me llama mucho la atención también, ser desobedientes a los padres. Parecería que es algo típico de cualquier niño, pero si es que Pablo, y no solo él, otros más en el Nuevo Testamento señalan que la desobediencia a los padres es algo que hay que corregir, es necesario que nosotros, como padres, como hermanos, como hijos, corrijamos esto en nuestra vida. Y esto es grave porque es denunciado entre aquellas cosas que hacen parte de los hombres que no buscan a Dios. No seamos
quizás superficiales en la corrección en nosotros mismos y en los demás en cuanto a este tema. No es menor. El versículo 5 habla acerca de cómo, en mi versión, en la 60, dice así, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El aparentar piedad es casi emparentado con la hipocresía. ¿No? A veces yo no hago tal cosa porque soy piadoso o porque no lo dice abiertamente, pero sí quiere aparentarlo y quizás en el fondo de la casa o al frente igual, uno en realidad tiene actitudes y demuestra cosas que no van con aquello que anuncia con su voz. La apariencia de piedad es algo que tenemos que cuidar. Tenemos que ser piadosos. Ahora, esto es una advertencia. Esto es una advertencia. La otra cara, o lo otro que les comentaba, era acerca de cómo nosotros mismos tenemos que ser buenos maestros. Amo esta carta. Esta carta es una de las últimas cartas que tenemos registradas, la última en realidad de Pablo. Probablemente Pablo en esta carta deja su legado a Timoteo. En esta carta Pablo le dice o pasa a la siguiente generación la posta y le dice a Timoteo que tiene que fortalecer su vida, porque Timoteo por distintos motivos parece que ha perdido la fuerza que tenía al principio. Y hermanos, esto es algo que está en la vida de todos nosotros. Esté liderando en algún rol en la iglesia o no, esté teniendo una familia a la cual que cuidar o no, esté en un trabajo en el cual tenga responsabilidad o no, siempre tenemos un rol en el cual nos da o nos produce desgaste. Y esto parece ser que había pasado en la vida también de Timoteo. Entonces Pablo le llama a cuidar y a reavivar su vida espiritual. Voy a nombrar algunos versículos, no voy a leerlos por completo, pero solo para que quede registrado y también para que usted, si quiere, después lo puede o tomar nota o buscar. En el 1.13, por ejemplo, Pablo le exhorta a Timoteo a que retenga la forma de las sanas palabras, que las cuide, que las conserve. En el 2.1 le anima y le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En el 2.3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades o el ser sufrido o sufrida, en el diccionario o uno de los diccionarios buscando esta información, se refiere como alguien que es capaz de ser resignado o de padecer sin quejarse una situación dolorosa. ¿Cuántas veces no somos sufridos? Por el Evangelio, pero también por otras situaciones. También Pablo continúa diciendo, por ejemplo, en el capítulo 2, 5 y 6, que debe luchar como atleta, que debe procurar ser diligente en presentarse aprobado, que no debe ser peleador en el 2.24, que no debe ser contencioso, dice esto, que tiene que ser sobrio, un carácter que es una clave para aquel que busca agradar a Dios, que debe ser evangelista en el 4.7 también. Tiene que tener algo más en el 1.5, y esto sí me gustaría leerlo, porque esta es otra clave del cómo ser buenos maestros. 1.5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, ¿qué dice? Habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida es una clave. Quizás, y lo he escuchado más de una vez en muchos lugares, algunos hermanos mayores están esperando que el Señor los lleve. Quizás tienen la posibilidad de tener a alguien cerca, quizás no. Pero en este momento quiero pensar en cómo el Señor aún nos llama a ser o a tener una fe no fingida, no importa la edad, que es exactamente lo que a Timoteo le llevó a los pies de Cristo, de la abuela y de la madre. Esta fe no fingida es clave para la vida de Timoteo, porque fue eso lo que le permitió cosechar una vida de discípulo, que después, como leíamos o como leemos en Hechos 16, permite que él sea presentado como alguien de buen testimonio ante su comunidad. Y finalmente, lo que aparece un poquito antes de nuestra sección de hoy, capítulo 3, 11 y 10 de 2 de Timoteo, es el ejemplo de Pablo mismo. Pero persiste tú, dice el 14, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Cuando Pablo dice sabiendo de quién has aprendido, no solo se refiere a él mismo por el ejemplo que él le demuestra, sino especialmente al ejemplo de su mamá
y de su abuela. Qué importancia que tienen estas personas en la vida de aquel que está siendo formado. Qué importancia. Y miren, Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo, como decían en los versículos 10 y 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Longanimidad es el carácter de estar equilibrado o casi como el de ser constante aún en las dificultades, ¿no? Después dice longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Él se pone como ejemplo porque él siempre lo dijo, ¿no? Sed imitadores de mí como yo lo soy, de Cristo. Pero él se pone como ejemplo porque él fue su maestro. Lo tomó siendo un joven y lo llevó a recorrer, a hacer misiones y le mostró cómo debía proclamar el nombre del Evangelio de Cristo. Y ahora Timoteo, probablemente ya un hombre de mediana edad, se había sentado en un lugar a petición de Pablo, en Éfeso, y él estaba liderando una iglesia. Y el desánimo parece que abundaba. Por eso Pablo le muestra que es necesario padecer, ser sufrido al hacer el ministerio. La primera parte hablábamos entonces de cómo necesitamos reconocer a aquellos que enseñan cosas de parte de Dios, pero aún cuidar quiénes somos nosotros. Y la segunda parte que debemos ser maestros, tener una fe no fingida. Ahora en este siguiente punto quisiera hablar de cómo somos guiados a través de la palabra de Dios al buscar la sabiduría de Dios que se nos revela en las Escrituras. El versículo 15, otra persona que lo pueda leer, y prestamos atención acerca de cómo se presenta la sabiduría de Dios acá. El versículo 15, por favor. Amén, gracias. Me llama la atención el te pueden. No sé si a ustedes. A mí me llama la atención el te pueden. ¿Por qué? Porque parecería como que si hubiese una duda de que Timoteo es salvo, pero no es la intención de Pablo. Timoteo tiene un encargo increíble. Lo que está hablando Pablo es de cómo él en su niñez tuvo la posibilidad de ser salvo gracias al conocimiento que tuvo. Todos sabemos que nadie nace salvo. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y entonces, al leer la palabra de Dios, al ser expuestos a ella, ahí podemos conocer de Dios. Es esa la potencialidad de la palabra de Dios. Es por eso que puede ser salvo. Pero no solamente salvación, como creo que todos nosotros somos salvos en cuanto a quién es nuestro Señor y Salvador. También hay otros niveles de salvación. Hay quizás otra amplitud de la salvación que pasamos por alto. Por ejemplo, además de ser salvos de nuestros pecados, somos salvos de nuestros temores. O al menos deberíamos ser salvos en ese sentido. Por eso también te pueden hacer salvo. ¿Por qué? Porque está en nosotros el haber llegado a Cristo y el definitivamente concentrarnos en su salvación o quizás darle lugar a los temores. Esta carta en que Pablo le da ánimo a Timoteo, también se presenta a Pablo a sí mismo como alguien que está pasando por dificultades, pero a pesar de eso confía en su Señor. Recorro rápidamente otra vez, pero ahora mirando los momentos donde Pablo se presenta como alguien que sufre, pero que confía en el Señor. Y le anima a Timoteo. Versículo 1:6, Timoteo 1, versículo 6. Aviva el fuego del don de Dios, ¿sí? Que fue puesto por la imposición de mis manos. Pablo había participado en la preparación y capacitación de Timoteo. Aviva eso que Dios te ha dado. 1:8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y se presenta también Pablo como alguien que ha sido avergonzado, encarcelado, perseguido. 1:13. Ya hablábamos de esto, el retener la forma de la sana doctrina. Como Pablo también peleó y luchó cada momento de lo que leemos de él. Esforzarse en la gracia de Cristo Jesús, así como Pablo se esforzaba. Versículo 2:1. Y 2:3, nuevamente sufrir penalidades, así como Pablo. Pero hay un ejemplo hermoso allí en el 2,
capítulo 2, de cómo Cristo mismo fue alguien que sufrió las penalidades por su misión, por la misión que Él tenía. Cuando nosotros leemos el versículo 15, acá en capítulo 3 de Segunda de Timoteo, la salvación no solamente tiene que ver con nuestro estado delante de Dios, la salvación tiene que ver con cómo somos día a día en nuestra vida, nuestros temores, nuestras dudas, aquel peligro que le pedí que usted ponga en su mente en este momento, eso que usted está enfrentando, que es individual, que quizás ni siquiera su esposo o esposa saben, o alguien en su familia, eso que usted está enfrentando, el Señor también le hizo salvo de eso. El Señor también le dio la salvación y la sabiduría en la palabra de Dios para enfrentarlo. La pregunta no es cómo el Señor nos hace salvos quizás, o quizás sí, pero es más, ¿qué tanto estoy dispuesto yo a conocer de Dios para poder finalmente superar ese temor, ese peligro? En último momento o en último punto, al mirar los versículos 16 y 17, podemos entender que somos guiados en las Escrituras al estar enteramente preparados para toda buena obra, para toda buena obra. Hermanos, se han escrito libros de estos dos versículos, se han escrito disertaciones, seminarios enteros. Tratar de compactar dos versículos de esta magnitud en 5 minutos es imposible. Le animo a buscar más información, también a anotar alguna duda, como estamos diciendo en las hojitas, y quizás espero poder compartirla y conversarla luego. Pero quiero llamar nuestra atención a 2 elementos acá. Primero, con el propósito final. Note usted cómo esas características de los hombres que comenzaron en el versículo 1 del capítulo 3, esos hombres malos que hablábamos y desarrollamos, se contrasta con lo que dice en el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, no como los otros, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este contraste es increíble porque este contraste muestra en qué nosotros como lectores debemos poner nuestra atención. El propósito no es solamente el ser librado de temores, ser salvo de aquellas cosas que nos generan dudas, de preocupaciones. Eso es algo instrumental o es algo parte de lo que el Señor nos promete, sí, en su palabra. Pero hay un propósito mayor que aparece en el versículo 17 y estar preparado para toda buena obra es el propósito por el cual Pablo utiliza las Escrituras. Entonces él utiliza 4 palabras. A mí me gusta decirle 4 funciones de las Escrituras. No estas funciones aparecen en cada versículo, pero sí estas funciones las podemos encontrar en toda la Escritura. Estas funciones son, puede decirlas conmigo, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Sí? Por si acaso, redarguir es confrontar. Ahora vamos a ver un poquito más qué otras acepciones podemos encontrar de esta palabra. Pero estas características que Pablo presenta a Timoteo siguen un orden lógico en el pensamiento de Pablo, que es el siguiente. Primero le dijo, tú conociste la Biblia, pero no necesariamente fuiste salvo, sino que te hicieron salvo o te hiciste salvo por conocer a Dios. Pero una vez que tú eres salvo, ahora el proceso que vas a vivir cada día es de santificación. Entonces, toma la palabra y mira estas 4 características. Estas 4 características te van a hacer santificado día a día. Seguir adelante en tu relación con Dios. ¿Se entiende, hermanos? Nuestro proceso no es solamente llegar a ser salvos y quedamos ahí. Como hablamos el viernes con los varones, si fuera cuestión de ser salvo, el Señor entonces nos tendría que, una vez salvados, llevarnos a su presencia. Pero no, por algo estamos acá. Y además de extender el reino o tratar de hacerlo, nuestro llamado es a buscar ser santos como Él es santo. Y estos 4 términos, estas 4 funciones de la palabra nos ayudan en este proceso de santificación. Primeramente, enseñar tiene la intención de hablar de una instrucción divina o un contenido doctrinal. El sentarnos pasivamente o activamente, mejor dicho, ante la palabra de Dios y exponerla, compartirla. Justamente lo que los hombres, que habla al principio del capítulo, no están haciendo. La segunda palabra, redarguir, tiene que ver con reprender a las personas por su conducta errónea. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía al principio. Cuando usted ve que yo estoy haciendo algo que está equivocado, que no está bien, me corrige. Y lo mismo mutuamente, pero en especial con usted mismo.
Porque la palabra de Dios no solamente enseña, sino que también nos llama a corrección, a ser confrontado, mejor dicho. Corregir, el tercer término, tiene que ver con la restauración de algo a su cauce normal. Por ejemplo, si usted trabaja o ha plantado algún arbolito, si no le pone una guía al principio o algo, va a crecer torcido, ¿no? Más allá de esa realidad a nivel de jardinería, la palabra corregir tiene esa intención de volver a traer algo que estaba mostrándose o estaba actuando mal. El instruir es suministrar o dar adiestramiento positivo, adiestramiento que edifique, el capacitar. Estas 4 funciones llevan al Hijo de Dios, aquel que ha sido salvado, a crecer en cercanía y en santidad a Dios. Este contraste es necesario en nuestra vida. Notar el contraste es necesario en nuestra vida. Ver cómo cuando necesitamos reconocer a Dios, debemos ver si es que en la vida de alguien que dice que tiene a Dios, estas 4 funciones de las Escrituras aparecen. La persona es capaz de ser enseñada, ser confrontada, es alguien que se deja corregir, es alguien que busca ser instruido, porque si no es así, probablemente estemos ante la necesidad de poder mejorar en nuestra relación, en nuestro vínculo con el Señor, a través de aplicar estas funciones a nuestra vida. Para concluir, mis amados hermanos, realmente es increíble la palabra de Dios. Y si pensamos que estas funciones las encontramos en toda la Escritura, ¿cuánto nos perdemos de ella por no estudiarla más a fondo, por no abrazarla? Yo quiero en este momento que podamos pensar en cómo necesitamos de la palabra de Dios y que es vital, es la última autoridad y la primera en la vida del cristiano. Y debe ser así cada momento de nuestra vida. Amén, oremos. Gracias, Señor, por esta mañana, por lo que nos has permitido compartir hasta ahora. Te ruego, Padre, que tú puedas estar mostrándonos de qué manera tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Te agradecemos por el ejemplo de Timoteo, Señor, y porque tú has obrado en su vida, Señor. No conocemos el final, Señor, en la vida de él, pero sí conocemos que él no se ha apartado de ti, Señor, y sabemos que te ha recibido a través de las palabras de Pablo, Padre. Te rogamos que nos enseñes, Señor, que nos confrontes, que nos lleves a tener una vida de capacitación en tu palabra, Padre. De forma individual, de forma colectiva, no lo sé, Señor, pero tú, Señor, no nos dejes quedarnos, Señor, en el lugar donde hemos sido convertidos o hemos conocido a ti, Padre. Queremos crecer en santidad, en conocimiento tuyo, Señor. Gracias por el día de hoy, por la vida de mis hermanos. Y te ruego por la vida de aquellos que no han podido llegar hoy, Señor. Bendice cualquier dolencia, Señor. Bendice cualquier enfermedad, cualquier preocupación, Señor. Padre, sálvanos de nuestros peligros y temores, Señor. No nos dejes quedarnos atrapados, Señor, en esas cosas, Señor, que nos alejan de ti, Señor. Y gracias nuevamente por todo lo que nos da, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos amén, Señor.